Bienvenidos a Ludis Guardian. Yo soy Alberto y hoy os venimos a, más bien os vengo en este caso a hablar de Hidden Leaders. Hidden Leaders es un juego de mesa que todavía no ha salido al mercado, cuyo Kickstarter empezó ayer, pero ya ha sido completamente financiado, lo cual pues es una fantástica noticia, ¿vale? Os voy a hablar un poquito sobre el juego. Es un juego que lleva BFF Games, que distribuye en España Bumblebee, a los que agradecemos que nos hayan cedido la copia, el prototipo, ¿no? Para poder hablaros de ello. Y es un juego de cartas, un juego de roles ocultos y de investigación en cierto modo, en el que el emperador ha muerto, el emperador ha fallecido y se ha desatado una guerra en la isla de Osra por la sucesión al trono. En esa sucesión al trono, pues se encuentran los 6 hijos del emperador y es un combate entre facciones. Se están debatiendo la corona, o bueno, el mandato de la isla de Osra, la facción de las tribus de las colinas y la facción del imperio o el ejército imperial, ¿vale? Por otro lado tenemos a las tribus al pueblo del agua, que no busca conquistar el trono, sino mantener la paz, ¿vale? Entre las dos facciones en guerra. Por otro lado tenemos a los no muertos. Los no muertos, viejos enemigos del imperio, que aprovechan la situación para crear caos y unirse a la trifulca, ¿de acuerdo? Es un juego, en principio, cuyo principal componente son las cartas, ¿vale? Que es lo que más abunda, pero también tiene un tablero y unos tokens. Ahora os enseñaré un poquito, ¿vale? El juego, como veis, tiene una serie de cartas que son héroes de las 4 facciones diferentes. Esta primera carta de aquí es el emperador fallecido, ¿vale? Que tiene, como habéis visto, un color dorado, es la única que tiene un color diferente porque puede actuar de comodín, ¿vale? Sirve para cualquiera de las facciones. Y como veis, aquí tenemos los 6 líderes, ¿vale? Estos son los 6 hijos del emperador. Cada uno apoya a una doble facción. Una de las cosas más interesantes, y así lo estaréis viendo en el arte de la propia caja o en el arte de las cartas, es la aportación que hace Satoshi Matsura, que es el artista japonés encargado de dar vida a los diseños de Hidden Leaders. Y si bien no ha trabajado anteriormente en juegos de mesa, esta es la primera aportación que hace dentro de esta industria. Sí es cierto que ha trabajado anteriormente en hacer juegos, en aportar, digamos, diseños a videojuegos. Como por ejemplo, Bravely Default, en toda la franquicia Bravely Default, Second, o Bravely Default 2, que ha salido hace relativamente poco. El juego va a estar por el momento traducido a 11 idiomas, entre ellos el español, gracias a Bumblebee. Y como digo, pues tienes, aparte de las cartas que sí que os las he enseñado ya, un tablerito, ¿vale? En el que salen los diferentes territorios, ¿vale? Esta sería la zona, digamos, de la gente del agua. Aparecen representados más bien la zona de las tribus de las colinas, el imperio y la zona de los no muertos, ¿vale? Y por último tenemos 2 pequeños tokens. Tened en cuenta, como he dicho antes, que esto es un prototipo, ¿vale? Estos tokens de plástico, estos cubitos de plástico, en la versión final no van a ser 2 cubitos, van a ser 2 meeples de madera. Y en principio esto es todo lo que tiene: un manual, la caja, el tablero y un puñado de cartas de héroes de líderes, ¿vale? Entonces vamos a hacer un pequeño repaso a cómo jugar a este juego y seguimos hablando de él, ¿os parece? Pues venga, vamos a ello. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que hay que hacer, por supuesto, barajar el mazo de héroes, ¿vale? Y barajar el mazo de líderes. Entonces, para empezar le entregamos, vamos a simular una partida a 2, ¿vale? Hay diferentes cartas, dependiendo si jugamos a 2 jugadores, a 3 o a 4 o 5, dependiendo 6, ¿vale? Y según si jugamos con héroes básicos o con héroes, ¿veis?
2 Player Basic y 2 Player normal. Son unas cartas de héroe que tienen un símbolo del más. Esas son las cartas, si las introducimos todas, jugaríamos con el de 2 Player normal, 3 Player normal y demás. Si jugamos solo con las cartas básicas sería otra cara, ¿vale? Te tendrías que bajar 7 héroes o tendrías que bajar 8 héroes, dependiendo. Vamos a simular una partida de 2 jugadores con todas las cartas, por lo que habría que bajar 8 héroes en total, ¿vale? Entonces empezamos repartiendo al azar un líder, ya hemos repartido por aquí uno y repartimos por aquí otro, ¿vale? Ese líder es un líder secreto que nadie más tiene que ver, más que nosotros, aunque nosotros pues lo vamos a enseñar obviamente para que vosotros veáis que eso es lo que ha tocado, ¿vale? 2 de ellos, ¿vale? Los 2 comparten el color azul, de hecho, ¿vale? Y esto es lo que hay. Ahora nos tenemos que dar 5 cartas a cada uno, ¿vale? 5 cartas del mazo. Y colocamos 3 cartas de héroe en la taberna. ¿Vale? Lo siguiente es dejar el mazo entero en el puerto y el rey, ¿vale? Siempre aparece en el cementerio para empezar la partida. Porque el rey puede volver. Hay cartas que tienen el poder de dejarte jugar con el cementerio, ¿vale? Y los tokens empiezan siempre aquí, en la casilla marcada con el dragón. Dicho eso, el siguiente paso antes de empezar es mirar nuestras cartas, ¿vale? Por ejemplo, me han tocado estas cartas, ¿vale? Y yo tengo que elegir una que se va a quedar boca abajo en mi zona y otra que va a ir a la zona del descarte, a la zona de lo salvaje, a esta zona de aquí. Entonces, como yo tengo, en este caso me da un poco igual, tengo un líder y ninguna de ellas comparte color, ¿vale? Pero podemos jugar indistintamente del color del líder, cualquier tipo de carta, no importa. Pero para mis intereses de color no hay ninguna que me pueda valer, ¿vale? Entonces, podría quedarme, pues, podría descartar esta, por ejemplo, a la zona del descarte. Y podría quedarme una que me pueda interesar. Por ejemplo, esta no comparte color, pero una de sus acciones es la de sumarte un +1. Y quizás si en el futuro alguna carta me permite jugar, que las hay, una de las cartas que tengo boca abajo, puede interesarme, ¿vale? Hecho esto, ¿vale? Esto lo tienen que hacer todos los jugadores, ¿vale? Este jugador pues haría también lo propio, ¿vale? Tenemos unas cartas, este tenía un héroe que era azul y negro, pues podríamos descartar la verde, que posiblemente nos va a interesar menos, y quedarnos con una de estas, ¿vale? Pues, no sé, el Necromancer, por ejemplo, boca abajo, ¿vale? Y empieza la partida. ¿Cómo van los turnos de cada jugador? Vale, pues son muy sencillos, ¿vale? Tenéis que bajar un héroe, ¿vale? Como acción, y hacer lo que cada héroe haga, ¿vale? Esta es una de las posibles acciones, hay una segunda, os voy a explicar primero esta. ¿Veis? Sale un héroe y da +2 a el token rojo o +2 al verde. Esa es la primera parte, pues es uno u otro, en este caso decidimos nosotros. Podemos elegir que avance 2 el verde, ¿vale? Y la segunda parte es mata una carta que esté boca arriba y esta carta pues y una de otro jugador, ¿vale? Entonces, esa acción ahora mismo no la hacemos porque no hay ninguno más, pero todas las cartas suelen tener una acción o dos, ¿vale? Por ejemplo, esta de aquí permite mover 2 o 2, ¿vale? Uno de los 2 tokens, uno u otro, no los dos. Y esta, por ejemplo, aparte de permitir mover, te dice que puedes coger una carta del cementerio y ponerla en tu mano, ¿vale? Por ejemplo, podríamos coger el rey, ¿vale? El rey es una carta comodín, tiene los 4 símbolos y te sirve en el ejército como cualquiera de ellas. Bien, hecho esto, una vez que hemos bajado criatura, bajado un héroe, lo que tendríamos que hacer es robar hasta tener 4 cartas en la mano. Podemos robar o bien del puerto o bien de la taberna. O podríamos incluso mezclar, por ejemplo, pues si me interesa esta, cojo esta de aquí y cojo una de aquí, ¿de acuerdo? Ahora yo tengo que mirar mi mano y decidir cuál de ellas quiero descartar, porque hay que descartar una al final del turno para quedarnos con 3. Siempre tenemos que terminar con 3. Entonces, pues no me interesa mucho esta que me ha salido, la descarto, ¿vale?
Me quedo con 3 y termino mi turno, ¿vale? Al terminar hay que reponer la carta en la taberna. Siempre que se haya cogido alguna, por supuesto. Una vez hecho esto, bueno, el turno del otro jugador y la mecánica es la misma. O bajas un héroe o haces la otra acción. Vamos a suponer que este otro jugador no quiere bajar un héroe, ¿vale? ¿Qué puede pasar? Puede pasar que no quiera bajar un héroe porque no le interese, ¿vale? Pues tú puedes coger tu mano y de aquí puedes descartar hasta las 3 cartas. O sea, puedes descartar una o dos o incluso las 3, ¿vale? Vamos a poner que descarto las 3, por ejemplo, porque no me interesan. Pasaría, digamos, a la siguiente acción, que era la de coger hasta tener 4 cartas. Entonces cojo 4 cartas nuevas. Bien. Y me tocaría descartar una. ¿Vale? Pues no sé, por ejemplo, esta. ¿De acuerdo? Y terminaría el turno. O sea, son todas las acciones que una persona puede hacer en su turno, ¿vale? No son muchas, como veis. O jugar criatura, o coger cartas en caso de querer nosotros descartar de nuestra mano, ¿vale? Y luego tenemos que coger hasta 4 y descartar una. Esas son las acciones, no hay más, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de la partida? El objetivo de la partida es jugar con el movimiento de los 2 tokens. Hay diferentes condiciones de victoria según las facciones. Por ejemplo, la facción del agua puede ganar si el token rojo y el token verde están a una distancia de 1 punto. O si están en la misma casilla. Esa es la condición de victoria de los azules. La de condición de victoria de los rojos es que la ficha roja esté siempre por encima de la verde en más de una posición, es decir, un par de posiciones o más. Y la condición de victoria del verde es justa la contraria. Si estuviera así, por ejemplo, al terminar la partida ganarían los verdes. Los verdes están 2 casillas o más por encima de los rojos. ¿Cuál es la condición de victoria de los negros? Los no muertos. La condición de victoria de los no muertos es que la partida termine con los 2 tokens en la zona negra, es decir, del 10 al 13. Aquí no importaría que tuviéramos esta distribución. Esto no querría decir que ganan los verdes, ganarían los negros. Si están en la zona de los negros, solo pueden ganar ellos. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, hay diferentes tipos de cartas, ¿vale? Y nosotros tenemos que jugar con las fichas subiendo y bajando, ¿no? Dependiendo de si queremos que suban o bajen para que acaben en la posición que nosotros queramos. Esto dependerá, por supuesto, del color de nuestro líder. Nos interesa que gane, o bien, en este caso, el verde o el azul. Depende de los colores que tengamos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso es una partida 2. Entonces, cuando uno de los dos haya bajado 8 héroes visibles, porque no cuentan los que están boca abajo para ese cómputo, cuando eso pase, se habrá terminado la partida. Y ganará aquel que tenga... Porque siempre va a haber una condición de victoria. Las fichas siempre van a acabar de una de las 4 posiciones posibles. Entonces ganará el que tenga un líder de esa facción. Puede pasar, y ha pasado, de hecho, en esta partida de ejemplo, curiosamente, que los 2 héroes, ¿vale? Los líderes de los jugadores compartan un color. Por ejemplo, los 2 comparten el color azul. Imaginemos que se hubiera dado el caso de que han terminado los 2 aquí y la condición de victoria es para el equipo azul, ¿vale? La facción azul. ¿Qué pasaría aquí? ¿Quién ganaría de los 2? El desempate se haría según la cantidad de héroes de ese color que cada uno haya bajado. Si tú has bajado las 8 cartas, por ejemplo, y has terminado tú la partida, que puede pasar, o lo ha hecho el rival, se hace un recuento. Que tienes bajadas, por ejemplo, no sé, estas 8 cartas, ¿vale? Que estarían colocadas en la mesa, pero bueno, no las tendríamos que colocar. Estarían así, una debajo de otra, ¿vale? Estas 2 por aquí y esta tercera. Tendríamos 2 criaturas de agua, por ejemplo. Pues si el rival tiene más que nosotros, gana él. Si nosotros tenemos más que él, ganamos nosotros. Para esto se tiene también en cuenta esa carta que al principio os he dicho que tenéis que poner boca abajo en vuestro lugar, ¿vale? Porque si ganan, esto os puede hacer el desempate. Por ejemplo, vosotros tenéis 2 azules bajadas en vuestro ejército visible, pero el rival tiene 3, ¿vale? Pero nosotros hemos
guardado una carta azul boca abajo al principio y por acciones de otras cartas, por habilidades, hemos puesto boca abajo otras 2 o 3 cartas más. Que puede pasar. Esto pasa porque hay cartas que tienen esa habilidad. Entonces, sumaríamos estas 2 y las otras 3, por ejemplo. Y tendríamos 5. Entonces ganaríamos nosotros. Y ya está. Es que no hay mucho más que explicar. La partida, como veis, es simple. Las acciones en cada turno son muy concretas. Son 4 acciones, como hemos contado. O juegas o descartas. Repones cartas hasta tener 4, o bien de la taberna o bien del mazo, da igual, puedes coger de los dos. Luego descartas hasta quedarte con 3 y repones en caso de que se hayan cogido de aquí. Ya está, no hay más. Entonces la dificultad aquí reside en intentar jugar cartas que vayan consiguiendo que estas fichas se muevan hacia donde tú quieres, intentando siempre dentro del margen de lo posible que el otro jugador no sepa hacia dónde está jugando, porque si tú estás jugando héroes y te has bajado ya 5 cartas de no muerto, es bastante fácil saber hacia dónde vas. Entonces, claro, también tienes que tener en cuenta que luego el desempate te lo hace el tener más o menos cartas. Entonces tenemos que jugar con eso, ¿vale? Y ya está, como veis es muy sencillito. Así que nada, lo dejamos aquí y vamos a la conclusión, a qué nos ha parecido el juego, ¿os parece? Bueno, y así se juega Hidden Leaders. Como habéis visto, es un juego muy sencillo de aprender, con muy poquitas acciones en cada turno. Y realmente lo único que da un poquito más de juego es, digamos, la estrategia de fondo, ¿vale? El juego a largo plazo en el que tú tienes que ir bajando y tienes que intentar que los tokens lleguen a donde tú quieras, intentando evitar siempre dentro de lo posible que el resto de jugadores sepan a qué facción estás apoyando según el líder que tengas, ¿vale? Entonces, es un juego que se puede jugar de 2 a 6 jugadores, pero es mucho más disfrutable y así lo veréis cuando echéis unas cuantas partidas, como nos ha pasado a nosotros. Es mucho más disfrutable cuando tenéis más jugadores, ¿vale? Entonces, del margen que yo creo que es óptimo para jugar a este juego es 4 jugadores o 5 o 6 en su defecto, pero siempre 4 de en adelante. Porque en una partida 2 es mucho más fácil de deducir qué es lo que está buscando tu rival, hacia dónde quiere llegar. Entonces, cuando en la mesa tienes muchos más jugadores, el movimiento de cartas es mayor y es mucho más complicado controlar qué es lo que está buscando cada uno, que si solo hay 2 personas. Dicho esto, no hemos encontrado muchas cosas criticables, el juego está ya terminado, está bastante pulido, obviamente, si no, no habría llegado aquí Kickstarter. Lo único que a lo mejor cambiaríamos en cierto modo es que hubiese la posibilidad de mover un poquito más la taberna, ¿vale? Porque la taberna, como habéis visto, dispone siempre de 3 cartas, si cogemos y demás siempre hay que reponer, pero puede darse la casualidad de que, y sobre todo jugando entre pocos, la taberna no se mueva mucho porque no nos interesen las cartas. Entonces, ¿qué pasa? Que la taberna va a estar siempre igual. A menos que alguien robe, no se van bajando nuevas, ¿vale? Entonces, el flujo de cartas ahí, digamos, queda un poco estancado. Es lo único que a lo mejor se podría mejorar de alguna forma, ¿vale? Pues no sé, al final de cada ronda, pues se descarta la taberna y se ponen 3 cartas nuevas, por ejemplo, ¿vale? Pero por el momento que nosotros sepamos y en las reglas de Kickstarter también hemos comprobado por si hubiera algún tipo de cambio, eso no se ha modificado de ninguna forma. Y nada, no tengo mucho más que contar. Como veis, eso, el juego es simple, pero tiene su complejidad en cuanto a ir labrando la estrategia. Y nada, yo creo que el juego está bastante bien, es muy disfrutable, sobre todo, como digo, a más jugadores. Y nada, si queréis apoyarlo, es el momento, porque ahora está en Kickstarter, me parece que es por 20 dólares o euros, no tengo claro si eran euros o en dólares, tenéis el juego base, ¿vale? Luego hay otra serie de posibilidades de apoyo, pero el juego base creo que está en eso, en 20 euros, o sea que está bastante bien. Entonces, si os ha gustado, os invitamos a que apoyéis la campaña de mecenazgo. Y nada, muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, hasta luego.